Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a tratar lo relacionado con los cálculos que se deben realizar para poder resolver problemas de equilibrio líquido-vapor cuando estemos tratando con soluciones gaseosas y líquidas ideales. En clase anterior dedujimos cuáles son los tipos de problemas que podemos resolver en sistemas de equilibrio líquido-vapor basándonos en el concepto de grados de libertad. Entonces en esta clase nos focalizaremos en determinar presiones de burbujas, temperatura de burbujas, presión y temperatura de rocío. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta es que en el equilibrio se debe mantener que las fugacidades parciales son iguales para cada uno de los componentes en cada una de las fases, ¿sí? El concepto de fugacidad nosotros lo hemos venido desarrollando a partir de calcular el coeficiente de fugacidad y de ahí tenemos el valor de la fugacidad, ¿ok? Entonces, en la fase vapor, el coeficiente de fugacidad sería la relación que existe entre la fugacidad del componente en la fase vapor entre su presión parcial, ¿sí? De esa manera podemos deducir que la fugacidad parcial sería simplemente la multiplicatoria de la fracción molar por el coeficiente de fugacidad y la presión total del sistema. Eso por el lado del vapor. Por el lado del líquido, ya sabemos que la fugacidad parcial del componente en la fase líquida va a ser la multiplicación de la fracción molar del componente, el coeficiente de fugacidad parcial, la presión de saturación del componente y luego lo que conocemos como la exponencial de Poynting, ¿sí? Entonces eso es el caso general. Cuando estamos en equilibrio líquido-vapor, entonces ¿qué sucedería? Que tanto la fugacidad, la fugacidad parcial del componente I en la fase vapor debe ser igual a la fugacidad parcial del componente I en la fase líquida, ¿okay? Pero ahora vamos a suponer que las soluciones son ideales. Cuando las soluciones son ideales, pues se simplifica el cálculo porque el coeficiente de fugacidad parcial pasa a ser igual al coeficiente de fugacidad del componente puro. Por lo tanto, la restricción de equilibrio nos quedaría de la siguiente manera. Ahora bien, si estamos trabajando a presiones bajas, es decir, que el gas se comporta como gas ideal, entonces el coeficiente de fugacidad es igual a 1, ¿sí? Y se llega a la expresión más sencilla para hacer cálculo de equilibrio líquido-vapor, que es que la presión parcial del componente es igual a la composición de ese componente en la fase líquida por su presión de saturación. Esto se conoce como la ley de Raoult y es bastante utilizada en los diferentes cálculos de equilibrio líquido-vapor. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que la ley de Raoult es aplicable para mezclas conformadas por compuestos que son químicamente similares y que se encuentra a baja presión. El sistema se encuentra a baja presión, ¿sí? Ahora bien, entonces vamos a recordar gráficamente dónde estamos ubicados para hacer el cálculo de punto de burbuja y punto de rocío, ¿sí? Se recuerdan que con respecto al punto de burbuja estamos hablando de la curva de líquido saturado, sería el punto B. En cambio, cuando estemos hablando del punto de rocío, estamos aquí en el punto D y es cuando está el vapor saturado. Entonces nosotros vamos a desarrollar cuáles serán las ecuaciones o los métodos de cálculo para determinar las condiciones en el punto B. De la misma manera, al mismo razonamiento lo vamos a aplicar para el punto de rocío, ¿sí? Y todos esos cálculos de esto, regla de la palanca, coeficiente de reparto y volatilidad relativa, pues nos tenemos que focalizar solamente en el coeficiente de reparto o constante de reparto. Recordando eso, fíjense qué es lo que sucede. En el punto de burbuja, estamos en el punto B, ¿sí? En el punto B, como se pueden ver, aquí se lee, ya estamos en equilibrio líquido-vapor. En el punto B estamos leyendo la composición del líquido que se encuentra en equilibrio. Es decir, que esta composición X debe ser igual a la composición Z. Por eso es que arrancamos que en el líquido saturado la composición de todos los componentes debe ser igual a la composición global de la solución líquida, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar? Calcular la fracción molar de los componentes dentro de la burbuja, ¿sí? O sea, Y. ¿Y cuál será la restricción? Bueno, que la sumatoria de esos Y debe ser igual a 1, ¿okay? O lo que es lo mismo, Y es igual a K por X. K por XY, no por X1, por XY. Entonces, esa sumatoria debe ser igual a 1, ¿okay?
De esta manera, como estamos en una solución ideal, entonces esta constante de reparto se reduce a el valor de la presión de saturación del componente I entre la presión total del sistema, ¿cierto? Como esta sumatoria debe ser igual a 1, entonces nos queda esta relación que está aquí abajo, ¿ok? Donde podemos despejar fácilmente lo que sería la presión del sistema, porque no depende de la sumatoria, y esta presión sería exactamente igual a la presión de burbuja. ¿Okay? Como pueden ver, entonces el cálculo de presión de burbuja es un cálculo directo. Simplemente se necesita saber cuál es la temperatura del sistema para determinar la presión de saturación y con eso determinar la presión de burbuja. ¿Okay? En el caso contrario, que estemos interesados en conocer cuál es la temperatura de burbuja, pues es un cálculo iterativo porque no conocemos la temperatura del sistema, que es la temperatura de burbuja. O sea, en este gráfico sería la temperatura en el punto B. ¿Okay? Entonces el procedimiento es, se supone una temperatura, se calcula la presión de saturación de cada uno de los componentes, se calcula la presión del sistema de acuerdo a la ecuación que acabamos de desarrollar, y se verifica si esa presión calculada es igual a la presión del sistema. Cuando esto sea igual, entonces hemos alcanzado el punto de burbuja, ¿sí? Temperatura de burbuja. Ahora bien, si fuese en el punto de rocío, pues el razonamiento es similar. El punto de rocío sería este punto D que estamos aquí, que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? La composición en ese vapor que se encuentra en equilibrio debe ser igual a la Z o la composición global de la solución, es decir, la composición en E, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la composición molar de la gotica de líquido, es decir, las X, con la restricción que esa sumatoria debe ser igual a 1. Nuevamente, si nosotros reescribimos la fracción molar en el líquido, va a ser igual a Y entre K sub I. ¿Okay? Y eso debe ser igual a 1. Bueno, entonces lo que sería la constante de reparto pasa a ser igual, nuevamente, presión de saturación entre P, eso debe ser igual a 1 y se despeja la presión. Entonces en este caso estaríamos calculando la presión de rocío. ¿Okay? De esa manera, igual que en el caso de presión de burbuja, la presión de rocío es un cálculo directo. Sabiendo la temperatura del sistema, se calcula la presión de saturación y con eso se determina cuál es la presión de rocío. ¿Okay? En el caso de la temperatura, vuelve a ser un cálculo iterativo porque desconocemos la temperatura y se procede de la siguiente manera. Supones una temperatura, calculas la presión de saturación, con eso calculas la presión del sistema, verificas que sea igual a la presión del sistema. ¿Okay? Cuando sea igual, entonces ya tenemos la temperatura a la cual se encuentra el sistema o la presión de rocío. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo típico de estos cálculos? ¿No? Supóngase que tienen unos datos de una columna de destilación, como el siguiente, en donde tienes una composición global de propano, isobutano y N-butano. ¿Okay? Y te solicitan que determines la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío de la mezcla cuando la presión de la corriente es 8 bar. ¿Okay? Como vemos aquí, todos los componentes son químicamente similares, son hidrocarburos livianos, por lo tanto se debe suponer que esa solución es ideal. También nos están hablando de una presión de 8 bar, entonces deberíamos suponer que la solución se comporta como gas ideal. Por lo tanto, la ley de Raoult debe ser válida y se reduce a entonces a que la constante de equilibrio debe ser igual a la presión de saturación entre P, ¿cierto? Entonces el detalle, como pueden ver, es calcular esta constante de reparto. Existe en la literatura una manera de estimar ese valor de la constante de reparto a partir del factor acéntrico, la temperatura reducida y la presión reducida, como le muestro en esta ecuación, ¿sí? También una forma muy simple de estimar estos valores de las constantes es a partir de los nomogramas de Depistierre. Los nomogramas de Depistierre lo que son nomogramas que recaban el valor de la constante de reparto para hidrocarburos livianos en función de la temperatura y de la presión. ¿Sí? Entonces normalmente usted lo puede conseguir en diferentes unidades, pero aquí tenemos por ejemplo la presión en PCIA, en el otro eje, el eje secundario Y, tenemos la temperatura en grados Fahrenheit y en el tope
pues lo que tenemos son los nombres de los hidrocarburos livianos que tenemos registrados, ¿no? Entonces, por cada uno de los componentes existe una curva en el cual usted puede leer el valor de la constante de reparto, ¿sí? En general, este nomograma le va a permitir determinar ese valor de la constante de reparto siempre que tenga la temperatura y la presión conocida. También se puede determinar la temperatura de ebullición de un componente puro porque para un componente puro la presión de saturación debe ser igual a la presión del sistema. Entonces la constante debe ser igual a 1. Vamos a suponer el caso del N-pentano. ¿Ves? Entonces usted identifica aquí el valor de 1. En ese punto estamos hablando de el pentano no en solución, sino como componente puro. Por lo tanto, si usted conoce la temperatura del sistema y quiere determinar la presión de saturación o vaporización del N-pentano, simplemente pasa una línea recta entre la temperatura y la presión, y esa línea que corte, perdón, pasa una línea recta entre la temperatura y el valor de K igual 1 hasta que corte la presión. Así que esa presión será la presión de saturación. De la misma manera, si conoce la presión a la cual quiere determinar la temperatura de saturación, pues pasa una línea recta que parta desde la presión, el valor de presión que a usted le interese, el valor de la constante igual a 1 hasta que corte la temperatura. Y esa será la temperatura de saturación. Ese mismo procedimiento lo puede hacer con cualquiera de los componentes que estén disponibles en el diagrama de Pittier. Entonces esos son los usos quizás más directos de estos diagramas. ¿Okay? Nosotros lo vamos a utilizar principalmente para hacer los cálculos de equilibrio líquido-vapor. ¿Okay? En ese caso, ¿cómo nos quedaría? Vamos a suponer que vamos a hacer una ampliación y nos quedamos con la parte superior del nomograma. ¿Okay? Recuerden que nos están solicitando que digamos cuál es la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío para una presión dada, en este caso 8 bar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, lo que deberíamos hacer es fijar la presión de 8 bar en este eje. Recuerden que aquí está en PCA. La presión de 8 bar, ¿verdad? Entonces, como usted desconoce cuál es el valor de la temperatura y es un cálculo iterativo, pues entonces usted lo que debería decir, bueno, yo voy a suponer un valor de la temperatura. Y 1, esa recta, presión, temperatura. ¿Okay? Sobre esa recta donde corte cada uno de los nomogramas tendré el valor o podré leer el valor de la constante de equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí leo el de propano, isobutano y leo el de los componentes que necesito. Entonces, una vez que tengo los valores de la constante de equilibrio, si vamos a suponer que vamos a calcular la temperatura de burbuja, pues determino cuál es la composición en la fase de vapor, o sea, Y, de cada uno de los componentes y verifico que sea igual a 1. Si es igual a 1, entonces esa temperatura que supuse es la correcta. ¿Okay? De la misma manera lo haría con el punto de rocío. En este caso estaría buscando cuál es la composición de la gotica de líquido. Entonces yo calculo con estos valores la constante de equilibrio, temperatura y la presión que supuse, calculo las fracciones de líquido y verifico si su sumatoria es igual a 1. ¿Okay? Entonces es un cálculo iterativo porque yo debo ir cambiando el valor de temperatura hasta que satisfaga el criterio de que la sumatoria de las composiciones debe ser igual a 1. ¿Sí? Este procedimiento es bastante rápido, simple, válido para, como les mencioné anteriormente, cuando la presión del sistema sea baja y cuando estemos hablando de componentes similares. Ahora bien, ¿qué pasaría si tenemos igualito una solución ideal, pero la presión no es baja, sino una presión alta? ¿Okay? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es regresar al concepto base de equilibrio de fases. ¿Okay? Es que las fugacidades son iguales. Como la solución sigue siendo igual ideal, entonces la coeficiente de fugacidad parcial se calcula como el coeficiente de fugacidad del componente puro. Pero ¿dónde viene la diferencia con lo que hemos visto con la ley de Raoult? Bueno, que como las presiones no son bajas, estos coeficientes de fugacidad no son iguales a 1, sino que deben ser calculados. ¿Okay? Entonces, esta sería la relación de equilibrio que debemos satisfacer ahora. Por el lado de la fase vapor tenemos la fracción molar
coeficiente de fugacidad calculado la temperatura y la presión del sistema multiplicado por la presión, y del lado del líquido nos va a aparecer la fracción molar, el coeficiente de fugacidad calculado con la temperatura pero a la presión de saturación de cada uno de los componentes multiplicado por la presión de saturación, ¿sí? Eso en cuanto a la restricción de equilibrio. En cuanto al procedimiento de cálculo, sigue siendo el mismo, ¿ok? Entonces, este método de cálculo es lo que se puede buscar en la literatura y se denomina método Phi-Phi. Y bueno, aunque efectivamente se pueden realizar los cálculos, lo que sucede es que la falta de ecuaciones de estado y regla de mezclados que representan las mezclas líquidas limita la eficiencia de la predicción de las propiedades, ¿ok? Ahora bien, vamos a suponer que tenemos un problema en donde vamos a poner en práctica lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, un problema sería, por ejemplo, tengo una mezcla líquida, benceno tolueno, en un flujo molar, se somete a un flash a 363 grados Kelvin y nos piden determinar los valores límites de las presiones de operación del tambor, es decir, del equipo donde se realiza el flash, que es lo que se denomina una evaporación instantánea, para asegurar la existencia de las dos fases de equilibrio, ¿sí? Entonces, nos dan como dato las dos expresiones de Antoine para cada uno de los componentes para determinar la presión de saturación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos están solicitando? Nos están solicitando cuáles son los límites de operación, ¿okay? Cuando nos dicen los límites de operación, nos dicen nosotros debemos dar el rango de operación del tambor a esa temperatura, es decir, donde se logre siempre la separación de los componentes, ¿okay? Entonces, ¿a qué deberíamos focalizarnos? Bueno, deberíamos focalizarnos a los diagramas de equilibrio líquido-vapor, los TXY, que serían como el que está aquí, los TXY es a presión constante, o PXY, que es a temperatura constante. En este problema nos están diciendo que la temperatura se mantiene constante, o sea que debemos focalizarnos en esto. Entonces, ¿cuáles serían los límites de operación? Los límites de operación es donde existe el equilibrio líquido-vapor, ¿no? Entonces, fíjense, recuérdense que a una composición dada, Z1, aquí debería ser 65% de benceno. Recuérdense que a temperatura constante, aquí en la parte baja tenemos el vapor. Entonces, sobre la línea tenemos el vapor saturado, por eso es que estamos en punto de rocío, y a esa misma composición, si seguimos ascendiendo en el nivel de presión, llegamos a comprimir la sustancia tanto que aparezca la primera gota de líquido, y entonces estaríamos hablando de el líquido saturado o punto de burbuja. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Bueno, calcule el punto de burbuja y el punto de rocío. Si usted opera en ese rango, usted siempre va a tener una separación o equilibrio líquido-vapor. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo se hace numéricamente? Bueno, numéricamente es un cálculo directo porque nos están dando la temperatura. ¿Okay? Al darnos la temperatura, entonces la presión de burbuja es la sumatoria de la fracción. Acuérdense que en el punto de burbuja la composición global es igual a la composición del líquido saturado, así que es un cálculo directo, la presión debería ser 1.07 bar. De la misma manera, si trabajamos con el punto de rocío, entonces ahora la diferencia es que las Y es igual a las Z, tenemos la presión de vaporización de cada uno, así que la presión de rocío es 0.887 bar. ¿Okay? De esa manera, usted ahora puede concluir que para que el sistema exista efectivamente equilibrio líquido-vapor, debe operar entre esas dos presiones. Podrían ser iguales, pero si son iguales, recuérdense que la cantidad de vapor o líquido que esté calculando es muy pequeña. O sea, eso no tiene sentido físico industrial. De esta manera hemos visto cómo son los métodos de cálculo para realizar o resolver los problemas de equilibrio líquido-vapor cuando estemos trabajando con soluciones ideales. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.